principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa se sienta a la mesa con nosotros José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Y sí, lo tenemos aquí el día después de anunciarse el famoso acuerdo sobre el proyecto de estatus de Steny Hoyer, Grijalva, Jennifer González, Darren Soto, Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez. Vamos a ver qué contiene este famoso acuerdo que finalmente, después de 2 meses de haberse anunciado el proyecto en borrador, que se entendía iba a ser radicado, ahora sí que sí van a radicar el proyecto. Hablamos con José Delgado sobre lo que contiene. Además estarán con nosotros Ángel Matos y Joel Franqui Atiles, el primero del Partido Popular Democrático, el segundo del Partido Nuevo Progresista, ambos nuestros panelistas aquí en Jueves de Política. Además, Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros, estará con nosotros, y el director ejecutivo de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Emilio Fonte, estará con nosotros en momentos en que se discute el proyecto del Senado 518, medida que designaría al San Pedrito como el ave nacional de Puerto Rico. Hablamos con él sobre ese tema. Yo sé que hay mucha gente que le interesa. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 14 de julio, Día de la Bastilla en Francia. 14 de julio del 2022, son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen... Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar tocando el tema del estatus como preludio a nuestra conversación con José Delgado, que es el corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Y voy a estar hablando también sobre este influencer que han cogido con las manos en la masa, sin radicar planillas, alardeando, roncando, creo que le dicen los jóvenes. Me podrá decir Edwin si en efecto estoy usando la palabra de manera correcta. Él roncaba mucho acerca de los lujos que se podía dar, pero resulta ser que es un evasor contributivo. Se alega, por lo menos, que es un evasor contributivo. Yo creo que el Departamento de Hacienda tiene un buen caso si en efecto este individuo no ha radicado planillas como se alega que no ha radicado. Yo sé que él dirá, no, que si mis empresas, mire, usted, el individuo, si está generando ingresos, tiene que radicar planillas. Aunque usted opere bajo la ficción de que todo se lo paga a su corporación, usted tiene que radicar planilla, hermano. Eso no se lo despinta a nadie. Así que vamos a hablar sobre ese tema. Incluso les tengo un audio de este charlatán hablando, porque sea o no evasor contributivo, eso eventualmente lo determinará un tribunal o una alegación de culpabilidad. Veremos en qué termina este caso. Sea ese el caso o no, es un charlatán. Y yo les voy a poner aquí audios para que ustedes escuchen las cosas que él decía, las cosas que hasta hace unos pocos días cobraba por decir. Y creo que, espero yo que le abra los ojos a algunos que se dejan convencer. Aquí confiamos mucho en la gente. Pero bueno, primero quería tocar el tema del estatus. Por un lado, en el Congreso de Estados Unidos se anuncia ayer que hay un acuerdo sobre el tema del estatus. Como ustedes saben, hace cerca de 2 meses, el 19 de mayo, se había presentado un proyecto de ley en forma de borrador, que se entendía era un borrador bastante adelantado, un borrador que incluía un plebiscito
entre 3 alternativas de estatus: la estadidad, la independencia y una variante de la independencia que es la libre asociación. Y en aquel momento se celebró ampliamente la radicación del proyecto. Sectores tanto del anexionismo como sectores independentistas y también personas que apoyan la libre asociación hablaron bien de esta medida, de los acuerdos que se habían alcanzado y de las definiciones que estaban planteadas en ese proyecto. Luego se dieron cuenta, como pasa a menudo con estas cosas, se dieron cuenta que la definición de libre asociación particularmente, pero creo que también aplicaba en algo al tema de la independencia, que esa definición, en la medida en que eliminaba, por ejemplo, el derecho de los puertorriqueños a la ciudadanía americana por nacimiento, en operación simplemente de nacer en territorio estadounidense, entiéndase, aquí en Puerto Rico, al eliminar eso, eso representaba un reto, un obstáculo político para una alternativa que pretende medirse ante otras 2 alternativas en un proceso democrático. O sea, en los procesos democráticos donde usted va a decirle a la gente que vote, usted tiene que preocuparse porque la alternativa que usted esté presentando sea simpática para el electorado. No puede ser únicamente un ejercicio académico, teórico, de derecho internacional, engolando siempre la voz. Hay que, de alguna forma u otra, asegurarse de lo que esté en esa papeleta realmente atraiga al electorado. Y, por lo visto, se dieron cuenta de que la ciudadanía, como yo había planteado en innumerables ocasiones en este programa, que la ciudadanía no es simplemente un pasaporte para uno viajar fuera del país. Yo usaba el ejemplo, ¿verdad?, de que aquí trataban de minimizar el valor de la ciudadanía americana en los ojos del pueblo. Yo no estoy adjudicando si tiene valor o no. Estoy hablando aquí de la percepción política del pueblo acerca de esa cosa que es la ciudadanía americana. Y yo creo que el pueblo puertorriqueño valora la ciudadanía americana, no todos, pero muchos, una mayoría, más allá de que eso represente un pasaporte para entrar y salir de distintos países extranjeros. Máxime cuando la mayoría de los puertorriqueños no han viajado fuera de Estados Unidos. O sea, eso de que con mi pasaporte puertorriqueño voy a poder entrar a España, bueno, fabuloso para usted. Pero la mayor parte del pueblo puertorriqueño no ha visitado España. Yo sé que eso es algo que a algunos de mis amigos independentistas les vuela la cabeza. Pero es la verdad. Entonces, si ese no es el asunto que prima en la conciencia del elector al momento de decidir, hay otras cosas, hay otros valores, hay un sentido de seguridad que provee para esos electores el ser ciudadano americano. Pues usted, la estrategia política no podía ser, y se dieron cuenta de eso, la estrategia política de quienes apoyan la libre asociación no podía ser tratar de cambiar la percepción de un alto valor de esa ciudadanía americana entre los electores puertorriqueños. No, tenían que buscar la forma, en lugar de minimizar y ningunear la ciudadanía americana, tenían que buscar la manera de garantizar la ciudadanía americana. Y eso es lo que han tratado de hacer, y voy a estar hablando con, como les dije, José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, sobre el contenido específico de esta medida. Pero ayer, en la tarde, ya entrada la noche incluso, se supo que se alcanzó un acuerdo entre los distintos congresistas que han estado manejando este tema. De paso, había advertido Grijalva en las últimas horas que ya se estaba quedando sin tiempo para atender este tema y que si no se podía atender esta semana, si no se podía presentar un proyecto esta misma semana, que muy probablemente el Congreso no iba a poder atender esto en esta sesión, y considerando que todos anticipan que habrá un cambio del Partido Demócrata al Partido Republicano en las elecciones congresionales de noviembre, eso habría significado la muerte de este proceso antes incluso de que se considerara en el hemiciclo de la Cámara. Ahora hay este acuerdo. Quiero entender un poco más a qué se refiere cuando José Delgado nos dice en este artículo que
Se hace automático para los hijos de dos padres estadounidenses la transmisión de la ciudadanía americana y se podrá transmitir bajo las leyes de inmigración en el caso de un padre estadounidense, o sea, cuando sea un padre estadounidense y una madre o otro padre de otra nacionalidad. Y esto todo según fuentes cercanas a las conversaciones. José Delgado sin duda tiene de las mejores fuentes en Washington, sino las mejores en cuanto a estos temas. Así que habrá que ver cómo se materializa, pero sin lugar a duda que esta nueva versión del proyecto es una admisión, y yo creo que es una admisión a tiempo, por parte de quienes apoyan la libre asociación y la independencia, de que ninguneando la ciudadanía americana y el apego y el valor que el pueblo puertorriqueño le adscribe a esa ciudadanía, que esa estrategia era errada y que la estrategia correcta es buscar la manera de solidificar la tenencia y la transmisión de la ciudadanía americana de generación en generación lo más posible. ¿Se logró con esta medida? Habrá que ver. De lo único que se habla es del primer periodo o del primer tratado de libre asociación, entiéndase. Se ha especulado que los tratados de libre asociación serían de 10 años en 10 años, como lo son con otros países, con otras repúblicas que tienen estos tratados con Estados Unidos. Si fuese así, pues estaríamos hablando de garantizar por 10 años adicionales a partir de esa transición la ciudadanía americana. ¿Qué sucede después de 10 años? Pues venga usted a saber. Yo les puedo decir que 10 años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Me di cuenta el otro día cuando con unos amigos rememorábamos que hace 10 años estábamos inmersos, ellos y yo, en medio de la campaña en aquel momento del futuro gobernador Alejandro García Padilla. Sí, para quienes no crean que 10 años pasan en un abrir y cerrar de ojos, recuerden solo que hace 10 años estábamos en medio de la campaña de Alejandro García Padilla. Todavía no era gobernador, pero estaba a punto de ser electo. Yo no sé si para el resto de ustedes eso les haga sentir lo mismo del rápido pasar del tiempo, pero para mí por lo menos Alejandro García Padilla fue gobernador hace 2 días. Y pensar que hayan pasado 10 años desde esa campaña realmente me hace ver lo rápido que pasa el tiempo. Otro que debe estar esperando y pensando y anhelando que pase rápido el tiempo es este tal Christian Agront. Yo no sé si ustedes conocían de este charlatán. Yo no conocía de él. Es un influencer. La gente ahora está tomando consejos acerca de sus finanzas y acerca de sus negocios de influencers. Chévere, chévere. Mucha suerte con eso. Miren lo que le pasó a este influencer. Y yo les quiero poner, porque yo no conocía de este individuo y me empezaron a pasar audios y vídeos de este muchacho que se pasaba en Instagram y en otras redes sociales alardeando acerca de lo que tenía. Yo les voy a pasar este audio. Primero lo paso porque me resulta cómico. Me río cuando escucho a este individuo hablar de transparencia y de vivir una vida honesta, como ustedes van a escuchar en este pequeño audio de 1 minuto que les voy a poner. Pero además, yo quiero que ustedes escuchen con un oído crítico lo que él está diciendo. Y díganme ustedes si lo que está diciendo no es una ristra de disparate. Y lo tengo que decir porque es que en este país, y en este mundo, no quiero hacer ver que los puertorriqueños somos más propensos a caer en estos trucos. Pero en este mundo en el que estamos viviendo, cualquier charlatán que sepa hilvanar 2 o 3 palabras juntas y repetirlas, de pronto es un profeta. Y caen en estos trucos. Pero oigan con un oído crítico lo que está diciendo él y díganme ustedes si ustedes saben descifrar cuál es el mensaje detrás de lo que está diciendo en este mensaje
en este video, el ahora acusado por evasión contributiva, Christian Agront. La honestidad y la transparencia y vivir en la luz vale la pena y no hay otra forma de hacerlo. Muchas de las oportunidades que ustedes quieren tener van a llegar a su vida cuando den ese salto. La gente tiene miedo de decir y expresar sus errores y lo que han logrado. ¿Tú sabes qué me dijo un billonario a mí? Sé tan poderoso que nadie pueda tocarte. No es volar debajo del radar, es construir una cerca alrededor tuyo. Tú construyes una cerca en tu corazón si te mantienes íntegro. Y construyes una cerca frente a tu casa con chavo. Y estos incrementos 10X, alguien tiene que saber dónde tú estás parado, cuánto tú tienes. No va a ser tu CPA nada más, porque alguien te tiene que ayudar. Y si tú quieres aún llegar más lejos, vas a tener que ayudar a otro. Y eso, volando debajo del radar, no funciona así. Porque si tú vuelas por debajo del radar y tú quieres ser abundante, no lo vas a hacer porque la abundancia llega de impartir abundancia. ¡Qué ristra de disparate! Y la gente cae con esto. Miren, sean un poquito más críticos al escuchar a estos individuos. Estamos inundados de charlatanes como estos, vendiéndonos sueños, vendiéndonos la vida fácil. E incluso vendiéndonos una realidad que primero no está al acceso, no está al alcance de la mayoría de nosotros, pero además que no debería ser la aspiración de un pueblo, que debería ser la aspiración de un ser humano verdaderamente íntegro. Pero escuchen los disparates que él dice ahí. Construye una cerca alrededor de tu corazón si eres íntegro. Y construye una cerca frente a tu casa si tienes chavo. ¿Qué significa eso? Eso es un disparate. Y la gente cae en estos trucos y en estas trampas. Y él estaba ahí ofreciendo, como ustedes estaban escuchando, esto por lo visto él hizo sus chavos vendiendo cursitos de Forex, que eso es el intercambio de monedas extranjeras, que aquí se convencieron unos jóvenes que esa era la manera de hacerse rico de un día para otro. Y él les estaba prometiendo a las personas que iban a estos talleres un retorno de su inversión de 10 veces la cantidad que invirtieran. Si usted invertía 5,000 pesos, él iba a lograr que usted tuviese un rendimiento de $50,000. ¿Sabe qué? Eso es lo que se conoce en inglés como too good to be true. Too good to be true. Y en efecto lo era. Incluso este individuo hizo sus chavos no en el intercambio de monedas extranjeras, él hizo sus chavos vendiéndole ese sueño a la gente. Y entonces resulta que nunca ha radicado planilla. Y alardeaba y se montaba en Lamborghinis y se montaba en carros carísimos y hacía videos demostrándole a los otros que esa vida que él había logrado, estafando con sus talleres y con sus clases donde supuestamente te iba a demostrar cómo tú también podías lograr esos niveles de rendimiento en tus inversiones. Él era el único con ese negocio que realmente alcanzaba ese estilo de vida de lujos excesivos, de carros caros, de casas. Y claro, también eso dependía en gran medida de que no pagase contribuciones, por lo visto, según se alega, no pagase contribuciones por los ingresos que estaba generando. Pero de nuevo, más allá de la ironía de ese audio que ustedes acaban de escuchar, de hablar de transparencia cuando realmente tú no estás radicando planilla, de los disparates que este individuo dice y que con esos disparates convence a la gente. Más allá de eso, tengo que insistir que el problema de fondo es que en este momento en la historia humana nos hemos convencido de que debemos aspirar a eso. Particularmente, me parece, un sector de la juventud, de nuestra juventud, que se ha convencido que la aspiración más grande en la vida es a tener el Lamborghini, es a tener la casa lujosa, no la casa necesaria para uno formar una familia.
Y yo creo que eso es una de esas cosas que tenemos que mirarnos en el espejo y enfrentar esos deseos que no son saludables. De nuevo, primero porque al final del día la mayoría de nosotros no vamos a tener un Lamborghini. Eso no va a pasar. No va a pasar. No importa cuántos de estos videos usted vea, lo más probable es que usted no va a acabar con un Lamborghini. Así que usted va a acabar sintiéndose insatisfecho con su vida porque usted no acabó con un Lamborghini. Y eso es la fuente de la depresión y de muchas cosas que pasan al interior del ser humano. Pero además es que estoy convencido que nosotros los seres humanos no fuimos puestos sobre la faz de esta tierra para comprarnos un Lamborghini, sino para la realización de algo más elevado, de algo más espiritual, para crear arte, para ser solidarios con otros seres humanos, no para esa vida de lujos innecesarios que quieren vendernos a través de las redes sociales, estos mal llamados influencers. No caigan. Cae este ahora, pero hay muchos otros por ahí que están en la misma. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa el amigo y corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, José Delgado. José, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, hermano, y saludos a tu público. José, hay una noticia que rompe ayer, básicamente entrada un poquito la noche. Tú publicaste que se había alcanzado un acuerdo entre los distintos congresistas que han estado manejando el tema de Puerto Rico para erradicar finalmente el proyecto de estatus de consenso. Háblanos un poquito sobre cómo rompe esta noticia y, en efecto, qué contiene el acuerdo. Bueno, habían surgido conversaciones. Yo había mencionado la semana pasada que hubo reuniones del líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, con Lidia Velázquez y con Jennifer González, aún durante el receso legislativo. Esas conversaciones continuaron esta semana, incluyendo a Hoyer, pero también independientemente de Jennifer González con Lidia Velázquez, Darren Soto. Y finalmente, pues ayer en la tarde yo hablé con el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, durante una audiencia que de hecho una sesión de votación que había ayer en el comité, y él se mostró un poco optimista de que las conversaciones progresaban, pero había hecho una advertencia de que el tiempo se acababa. Y el tiempo se acababa en términos de que él pensaba evidentemente que si no había un acuerdo esta semana probablemente se iba a complicar el poder llevar a una votación la medida en su comité, porque él ya tenía programado para el 27 de junio una sesión de votación sobre un proyecto de justicia ambiental que no iba a cambiar. Aunque podía quizás aparecer otra fecha, pues él evidentemente tenía la preocupación de si sin un acuerdo esta semana, si era posible incluso sacarlo del comité. En las próximas horas, pues todo indica de que los lenguajes que han estado circulando en los últimos días pues fueron aceptados por Lidia Velázquez sobre todo y Jennifer González, y el proyecto pues se decidió que se va a radicar tan pronto como esta tarde, si no mañana, antes de que el Congreso, de que la Cámara recese hasta el lunes próximo. ¿Y qué se espera que contenga ese proyecto de ley? O sea, los principales cambios, yo creo que tengo que imaginarme que el borrador será bastante similar al borrador que se había presentado en conferencia de prensa, y que habrán solamente unos cambios en ciertos artículos del proyecto. Pues de lo que
surgió anoche, ¿verdad? Por distintas fuentes, distintos lados del debate, es que el tema de la ciudadanía estadounidense, bajo el primer pacto de libre asociación, hay un cambio en el lenguaje referente a los dos padres. El proyecto establecía ya o afirmaba claramente en alguna medida de que había una transmisión directa de la ciudadanía estadounidense en el caso de hijos nacidos en un estatus de libre asociación, en ese primer pacto de libre asociación, que sean hijos de dos ciudadanos estadounidenses. Por lo que conozco, se hizo más claro ese derecho por nacimiento de los hijos de dos ciudadanos estadounidenses. Inicialmente se me dio de que estaba claro también de que los hijos con un solo padre estadounidense y tienen el acceso que tendrían normalmente bajo las leyes de inmigración vigentes, pero luego otra gente me puso eso en duda, así que en esa sección ya yo aclaré anoche que es mejor esperar a ver qué es lo que dice la legislación. El otro cambio significativo, dicen que es significativo, a mí me suena más como un cambio reconociendo la realidad de las leyes contributivas, es que hay una referencia a que hay un pacto de leyes contributivas bajo la estadidad o cualquier estatus, es decir, en términos de la soberanía de Puerto Rico, pues negocios en Estados Unidos, de Estados Unidos en Puerto Rico, seguirían sujetos a las leyes de contribución y en términos de la estadidad, pues las leyes contributivas federales aplicarían, pero eso era un asunto que entiendo que Lidia Velázquez quería que se aludiera. Hay asuntos que quedaron fuera, por ejemplo, todo ese debate que ha habido sobre si debía haber alguna afirmación de que el español es un rasgo fundamental de la identidad de los puertorriqueños de la isla. Ese tema no se toca, que no se menciona, y también se cancela la idea de convocar a una audiencia pública, que eso era otro reclamo que tenía Lidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, grupo cívico, incluso de la diáspora. O sea, ¿cómo se consideraría el proyecto entonces sin una vista pública? Simplemente habría una especie de vista ejecutiva para ver si tiene los votos para salir de comisión. Bueno, el presidente del comité ha dicho, lo dijo anoche en una declaración conjunta con Jennifer González, Lidia Velázquez y Darren Soto, de que va a convocar a una sesión de votación la semana próxima y llevar ahí el proyecto, quizás con alguna lenguaje distinto, no en términos de contenido, pero siempre el presidente del comité puede hacer algunas correcciones de última hora, sobre todo técnicas, pero tiene que someter la medida a votación de los miembros del comité, un comité en el que los demócratas tienen 26 miembros y los republicanos tienen 21, pero esos 26 se reducen quizás a 25 porque el delegado de Guam, Michael San Nicolás, no ha estado participando debido a una investigación ética que tiene en su contra, así que el margen tampoco es muy amplio, por eso para él lo importante es de que hubiese un consenso. Llamo la atención, sin ponerle ningún tono a esto, pero anoche en el comunicado no estaba Alexandria Ocasio-Cortez. Yo tengo entendido que ella no ha decidido todavía aún si va a firmar este proyecto, es decir, a auspiciarlo. Ella había dicho que ella quería verlo primero en español, que se radicara, que al radicarse también estuviera disponible en español antes de apoyarlo. No sé si es eso o si puede haber algún asunto que ella todavía entienda que se deba corregir. El comité, incluso se ha mencionado, ¿verdad?, sesiona normalmente los miércoles, son los días que normalmente lleva los proyectos a votación, así que por lo que me dijo ayer Grijalva, su intención es que sea la semana próxima, miércoles la primera oportunidad. Yo pensaría que esa va a ser la fecha, pero él tiene que hacer el anuncio oficial, que yo me imagino que en términos de la convocatoria va a surgir entre hoy o mañana también, pero públicamente quizás veamos el documento de la convocatoria mañana viernes, que es cuando normalmente se anuncia el calendario del comité para la próxima semana. José, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero que
me contestes 2 o 3 preguntitas adicionales sobre este tema, creo que es importante. Y además hablamos sobre una solicitud que han hecho 2 docenas de congresistas estadounidenses respecto a los casos insulares y su aplicación de esa jurisprudencia en pleno siglo XXI. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora seguimos con José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. José, me decías que para el miércoles se podría estar aprobando en el comité de Raúl Grijalva este proyecto que todavía no hemos visto, pero que entendemos será un proyecto bastante similar al borrador que se presentó el 19 de mayo de un proyecto de estatus, con unas variaciones en cuanto a, uno, el tema de la ciudadanía bajo la libre asociación y el tema de las contribuciones bajo la estadidad. Particularmente esa parte de las contribuciones bajo la estadidad, pues creo que es una concesión bastante inocua por parte del sector estadista, porque al final del día eso es una de esas cosas que va sin decirse. Es como si pusieran ahí también que la bandera será la de Estados Unidos. O sea, pues, hay unas cosas que vienen de la mano de la estadidad y pues las contribuciones federales sin duda son unas de ellas. Pero, dicho eso, si se aprobase como tú planteas el miércoles en comisión, ¿cuándo podría estar ante el hemiciclo de la Cámara? ¿Cuán rápido se da ese proceso de comisión al pleno? Bueno, en teoría pudiera ser la semana posterior, es decir, la última semana de julio. El líder de la mayoría no ha hecho ese anuncio, pero él controla la agenda del piso, del hemiciclo de la Cámara. Así que en ese sentido, él me imagino yo que va a tratar de buscar espacio en la semana del 26 al 29, que es la última que sesiona el Congreso, la Cámara, antes del receso de agosto. Va a tratar de colocarlo en algún momento de esos días. Cuando, pues no se sabe si lo podrá hacer o no. Imagino que todo va a depender de cómo sale el proyecto el miércoles del comité y cuál es el ambiente. Igual que te mencionaba de que el margen de Grijalva es de unos 4 votos en el comité, en el pleno de la Cámara es más o menos igual, son unos 4 votos los que definen, y el hecho de que no se espera que haya una cantidad importante de republicanos apoyando la legislación. De hecho, nadie del comité, ningún republicano del comité ha salido a hablar a favor de la medida, con excepción de Jennifer González, que es la única republicana en el grupo negociador. Pues uno, ¿verdad?, tiene que coger las cosas de día a día, ver qué es lo que pasa. A mí me parece que, por ejemplo, sumar oficialmente a Alexandria Ocasio-Cortez al proyecto va a ser fundamental para los demócratas, y ver qué enmiendas se presentan el miércoles. Uno pensaría que Grijalva va a tener bastante unido a su caucus, pero habrá que ver qué es lo que surge allí. Allí hay figuras también que conocen a Puerto Rico y que han estado vinculados a temas de Puerto Rico, como por ejemplo el congresista Chuy García, que representa el distrito, en este momento el distrito que tenía Luis Gutiérrez, y que no ha estado participando de estos procesos. O sea, hay que ver también con qué traen los demás miembros del comité, cuán unidos están los demócratas y cuán unidos también están los republicanos, si Jennifer González, por ejemplo, consigue votos republicanos en su comité. José, y volviendo por un momento, y con esto podemos terminar el tema del proyecto,
volviendo por un momento al tema de la ciudadanía, para tratar de precisar cuál es el cambio aquí. Se sigue planteando el tema de del primer pacto, de asegurar la transmisión de la ciudadanía durante el primer pacto. Ahora, tú citas hoy en el artículo que publicó el periódico El Nuevo Día tuyo, en la página 10, tú citas a un abogado experto en temas de inmigración, Manuel Rivera, que plantea que lo que se está arguyendo en estos proyectos realmente no coincide con la ley de ciudadanía y de inmigración de Estados Unidos y cómo se transmite la ciudadanía americana para los hijos de personas que son ciudadanos americanos. Explícame un poquito esa disyuntiva. Pues el comité evidentemente quiere encaminar a un Puerto Rico soberano a que la mayoría de sus ciudadanos no sean ciudadanos estadounidenses, lo que no lo sean. Absolutamente lógico, ¿verdad? Pero se concede el acceso a la ciudadanía estadounidense, por lo menos, ¿verdad? No quiero afirmarlo más allá en este momento, por lo menos en el caso de hijos nacidos de dos padres estadounidenses durante el periodo en que dure ese primer pacto de libre asociación, que no sabemos cuánto va a durar. Pero evidentemente eso con el tratar de limitarle a un ciudadano estadounidense el acceso a la transmisión de la ciudadanía estadounidense a sus descendientes, pues es contrario a las leyes de inmigración vigentes. Puede tener el buen objetivo de verdad asegurar la soberanía de Puerto Rico, un Puerto Rico independiente o soberano, pero contradice las leyes de inmigración vigentes que se pueden cambiar y que de todos modos todo este debate de constitucionalidad lo penoso es que es válido esa discusión, pero como este proyecto sabemos que con toda probabilidad no se va a aprobar en el Senado, pues esa discusión tampoco se va a materializar en los tribunales y no vamos a ver una respuesta. Claro. Bueno, por último, José, y nos quedan como unos 3 minutitos. También publicaste esta semana un artículo muy interesante sobre un grupo de congresistas que le han pedido a la administración de Joe Biden, específicamente al Departamento de Justicia Federal, que se allanen básicamente en un caso en el cual se está retando la constitucionalidad de los casos insulares. Explícanos un poco el caso. Yo creo que este es uno que no se ha discutido tanto en Puerto Rico por no tener un litigante que sea puertorriqueño. Entiendo que esto es un caso de una persona samoana, así que no lo hemos discutido tanto como, digamos, el caso de SSI, pero me parece interesante. Evidentemente tiene tangencia acá en Puerto Rico. Y bueno, estos son 3 samoanos que residen en Estados Unidos que han reclamado que deben tener derecho a la ciudadanía estadounidense por Samoa ser un territorio de Estados Unidos. El Tribunal de Distrito les dio la razón, el Tribunal de Apelaciones no se las dio y ahora se está pidiendo al Tribunal Supremo de Estados Unidos que intervenga en el caso. El gobierno de Joe Biden tiene hasta finales de mes para someter sus argumentos en el caso, y previo a ese proceso, pues más de 20 legisladores, el grupos pro derechos civiles, los abogados de los samoanos han pedido al gobierno de Biden que rechace la jurisprudencia de los casos insulares, porque ellos han pedido directamente al tribunal no solo el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense para esas personas, sino que se rechace la jurisprudencia. En el caso de Samoa es importante decirle al público, recordarle al público que no es un territorio de Estados Unidos, no más que ciudadanos estadounidenses tienen libre tránsito como los países en libre asociación con Estados Unidos para trabajar, para estudiar, pero son naturales de Samoa, y esto ocurre porque el mismo gobierno de Samoa se opone a que haya una ciudadanía estadounidense por nacimiento, porque entienden que, entre otras cosas, les puede afectar sus leyes propias relacionadas a la tenencia de tierra, en términos de quiénes pueden o no tener tierra en Samoa. Interesante. Sí, claro, que cada lugar tiene, por supuesto, sus particularidades e idiosincrasias. Bueno, José Delgado, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Saludos.
Un abrazo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros nuestro panel político Ángel Matos y Joel Frankie Atiles. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Buenos días para ti, Armando, al compañero Frankie Atiles. Un abrazo indexado desde el mundo de Forex para todos. Joel. Buenos días, Armando, buenos días, Ángel, y buenos días a todo el público que nos escucha. Oye, ya que tú trajiste el tema, Ángel, yo no iba a traerlo con ustedes, pero te pregunto, ¿qué te parece a ti? Yo comentaba, incluso puse un audio de este individuo, Cristian Agront, ¿no? Y puse un audio y primero, la verdad que uno lo escucha y es un disparatero, o sea, ¿no? Dice un montón de cosas, metáforas cruzadas, no hay realmente mucho contenido ahí, pero convence, y tanta gente cae al punto de que el tipo se convirtió en un millonario, alegadamente evasor. Yo creo que el Departamento de Hacienda tiene un buen caso. Si en efecto él no ha radicado planillas, tengo que pensar que el Departamento de Hacienda sabría eso a ciencia cierta antes de decirlo. Pues si en efecto no ha radicado planillas, lo veo complicado, ¿verdad? Pero yo creo que creo que hay un rol aquí del gobierno también de orientar al público acerca de estos esquemas. Han surgido, las redes sociales le han abierto la puerta a tantas y tantas personas a la posibilidad de tener acceso a estos individuos que antes quizás tenían que ir a un salón de conferencias en un hotel para escucharlos y ahora tienen estos mecanismos para llegarle a decenas de miles de personas. La gente cae, la gente les paga por promesas de que les va a dar un rendimiento de 10 veces la cantidad que inviertan. Y yo creo que aquí, más allá del tema contributivo, aquí también hay algo de proteger al consumidor y de proteger a particularmente gente joven que acaba cayendo en estos esquemas y que invierten cantidades de dinero a veces que representan todos sus ahorros con estas promesas de lujos y de carros y de casas que realmente no se van a materializar. No, o sea, yo sé que esto sorprenderá a mucha gente que me está escuchando, pero es casi 99.9% probable que ninguno de los que estamos hablando en este programa, ni de ninguno que está escuchándolo, va a tener en su vida un Lamborghini. Pues mira, Armando, comienzo el análisis dándole un pésame a todos los que invirtieron en dinares, todos los que entraron alguna vez en una pirámide, todos los que alguna vez con el sueño de rebajar de peso, pero si traes 5 amigos, rebajas peso y haces dinero. En fin, nada sustituye al trabajo honesto a la hora de tú hacerte de millones en la vida. El problema de nuestra sociedad, cada vez con menor rango de edad, o sea, cada vez en edades más tempranas, es lo que los muchachos llaman la película, esta fábula de una vida alternativa en donde todos viven en una pseudonovela colombiana de cuerpos perfectos, tenis vistosas, relojes de lujo, cenas fastuosas, carros, hoteles, pero mira, solamente el trabajo digno puede proveer eso. Yo no tengo problema que usted sea el mejor lavaplatos, cocinero de plancha, jardinero, piscinero, profesional del derecho, dentista, lo que usted quiera estudiar y lo que usted quiera hacerse, hágase lo mejor que usted pueda y haga de manera honesta todo el dinero del mundo y después usted tiene perfecto derecho en gastarlo como le dé la gana. Ciertas restricciones aplican. Tiene que cumplir con su responsabilidad de rendir planillas, de informar la procedencia del dinero. Y aquí, Armando, entrando en materias complejas, siempre nosotros nos quedamos hablando de reformas contributivas y el Departamento de Hacienda. Aquí hay mucho
que hacer en el Departamento de Estado y las leyes de corporaciones, sobre todo esta cosa de los velos corporativos, esta cosa de que pues Armando Valdés Inc. y Valdés Armando Inc. son dos, aunque sea Armando Valdés, son dos universos distintos, y es parte de la conferencia de prensa que ayer decía el secretario, es que esta persona empezó a crear distintas corporaciones para reacomodar su dinero y esconderlo. Lo que pasa que me sorprende algo de las primeras expresiones de este acusado, que es que hace un comunicado de prensa diciendo que es que el secretario de Hacienda no conoce el mundo financiero, el mundo digital y la era milenial. Pero si es que el secretario de Hacienda es milenial, yo no sé qué le pasa a ese muchacho, se ha vuelto loco. Ustedes no han visto al secretario de Hacienda vestido con tenis Jordan, como ahora los muchachos se visten. Pues la realidad es que simplemente aquí hay una persona que todavía yo no tengo claro si todo el dinero es habido a través de estas estructuras de venta de instrumentos negociables, o con el pasar de los días y las semanas estamos ante algo más grande y más complejo, porque deberle 11 millones al Departamento de Hacienda, pues entonces por ahí pasaron más de 100. Sí, eso es una cantidad de dinero adeudada impresionante. En un periodo de 5 años, que de nuevo, algo más que dar talleres de $5,000 tiene que ocurrir aquí, y obviamente pues con el tiempo y como se lleve este caso en los tribunales, como uno no tiene el beneficio de tener el sumario fiscal, pues uno no sabe si es estrictamente una estructura de a $5,000 por persona, o también esta empresa ha manejado el caudal, que penosamente uno tiene que decir, de personas acaudaladas del país, porque aquí no caen los pobres, aquí también los ricos también lloran, y aquí hay gente de dinero que tiene $100,000 encima, y con tal de convertirlo en 200 los estrella, y como dije, los estrellaron. Joel. Sí, Armando, lo que sucede es que este tipo de personas utiliza su vida, lo ven en un bote, lo ven en carros de lujo, lo ven en una vestimenta, ¿verdad? Dándose una vida que todo el mundo quisiera dar, y de una manera fácil, pues los jóvenes de hoy día, muchos de los jóvenes, pues que no quieren ni trabajar, lo que están es metidos en las redes sociales, en este mundo de farándula, pues se creen el camino fácil y se cree que pagando por mentorías que no se dan en la universidad, que no se dan clases de finanzas. Yo no sé si este joven tiene alguna preparación en finanzas. Lo que sí es una persona que tiene una influencia grande en convencer a la gente de cómo darse una vida de lujo y cómo invertir en un mercado forex que es sumamente volátil, que el Bitcoin está a $40,000 Bitcoin, hoy está a $17,000, $18,000 y sigue bajando, estrellándose. Pues es lo que estamos viendo, tratar de tener una vida fácil, y tantas personas, tantas compañías buscando jóvenes o cualquier persona para trabajar y no consiguen. ¿Por qué? Porque lo que quieren hoy día es lo fácil, lo que consigo hacerme millonario de un día a otro, y esta vida de artista, de viajar por el mundo sin que nos cueste un centavo, sin tener un esfuerzo adicional. Pero también existen otros tipos de mecanismos de fraude. A mí me llaman a cada rato por teléfono con una grabadora automática diciendo que yo tengo una cuenta de banco y que necesitan información, y te coge una operadora y ¿verdad? Así que existen muchos esquemas de fraude que se están dando, y el gobierno tiene que ser un poco más proactivo en esa dirección. Unos van dirigidos a un mercado de jóvenes, otros a un mercado de adultos, y como dijo Ángel, las divisas de las monedas, o diciendo que en el futuro salió una noticia de que Irak va a mejorar en el futuro y les venden las monedas de Irak. Ese es otro tipo de engaño como el Forex, y dicen, no, yo no te estoy obligando a nada, es que le estás vendiendo un producto engañoso con unas esperanzas que realmente son ínfimas. Así que son muchos los mecanismos. Yo creo que hay una responsabilidad, Joel, y tú diste en el clavo, una responsabilidad del gobierno y de nosotros en los medios de comunicación también, de orientar a la gente y de orientarlos sobre, ¿verdad? A veces esquemas que resultan fraudulentos. Yo sé que hay algunas empresas que lo están haciendo
creo que Evertec lo está haciendo muy responsablemente con el tema de ATH móvil, con campañas incluso para que la gente sepa que ellos nunca van a llamar a un cliente para pedirle la información de su cuenta de banco. Pues eso que está haciendo esa empresa, eso yo creo que lo deberían hacer otras. Y usted que me está escuchando ahora, particularmente los adultos mayores, me preocupa mucho eso. Oiga, alguien lo llama a usted para pedirle su información, no se la dé. No importa lo que le esté diciendo, no importa si le está diciendo que tienen a su hijo secuestrado, no le dé información, llame a la policía primero, porque pesos a morisqueta, que lo que está pasando es un intento por defraudarla a usted. Dicho eso, pasemos a otros temas. Se plantea, el periódico El Nuevo Día, José Delgado lo está planteando desde anoche, que hay ya un acuerdo sobre el proyecto de estatus. Proyecto de estatus que, si hacemos memoria, se había presentado un borrador el 19 de mayo, ya estamos a casi 2 meses de esa presentación, que se recibió con bombos y platillos por muchos sectores en Puerto Rico, y finalmente no había, por lo visto, el acuerdo que se pensaba que había sobre ese lenguaje que estaba en el proyecto. Esencialmente, por lo visto, se redujo la controversia al tema de la ciudadanía americana. Y yo planteaba que me parece que se dio cuenta el sector libre asociacionista en Puerto Rico que el tema de la ciudadanía no es un asunto únicamente de a qué país yo puedo entrar con qué pasaporte, ¿verdad? Que esa percepción pues es la que tiene un independentismo de Guaynabo, ¿verdad? Pero la mayor parte del pueblo puertorriqueño no ha pisado un país que no sea Puerto Rico o Estados Unidos. Así que poco le importa si el pasaporte americano o el puertorriqueño les da acceso a Madrid o Dubái o el lugar que sea. Se tratan de otros valores, se trata de un apego que tiene el pueblo puertorriqueño con la ciudadanía americana, y creo que ha habido un cambio de estrategia y eso ha ocasionado que se cambie este proyecto de ley para tratar de aclarar ese tema, porque en lugar de minimizar la ciudadanía americana, están intentando entonces garantizarla también bajo la libre asociación. Ángel, comencemos contigo. ¿Hasta dónde Armando, tú crees que llegue este proyecto? Bueno, como primer asunto, hemos tenido que discutir por casi 2 o 3 meses, darle análisis y cobertura al borrador, en donde la victoria política que se quiere representar aquí es que se radica un proyecto de ley. Mira, en las legislaturas todos los días se radican cientos de proyectos. O sea, aquí se ha creado una novela en un eje inexistente, en donde la boleta de triunfo político es que hemos logrado el consenso para radicar una medida. Pero es que el trámite no muera ahí. Ahí es que nace. O sea, hemos tenido que analizar, ¿verdad? ¿Verdad? Una criatura que aún está en vientre, ¿verdad? Y ahora este nacituro parece que será radicado. Así las cosas. Falta todo el camino congresional para que se convierta en ley, en donde el calendario político se acabó. Pues aquí como que percibo una intención de mal representar a la opinión pública y al país, una victoria a favor de que la estabilidad se está acercando, con la mera radicación de un proyecto que tendrá que, supongo yo, tener vistas públicas, conseguir los votos en la Cámara. Dice que no. José Delgado me dijo que no va a haber vista pública, que muy posiblemente vaya a votación el miércoles próximo en la comisión de Raúl Grijalva. Claro, en comisión, y después de comisión al pleno. Y al pleno, que podría ser la semana próxima misma, pero bueno, hay un margen muy estrecho de votos para ver si esto se aprueba o no. Si tú me dijeras que estamos ante un doble descarga en Cámara y Senado Federal, que es una movida bastante olímpica cuando hablamos del Congreso de los Estados Unidos, y que ya esto tiene una firma del señor presidente, pues yo diría que tenemos algo de marca mayor para analizar. Por lo demás, pues este proyecto de estatus es como el Forex, que pues parece que es una inversión que no se dio. Joel. Armando, no se puede minimizar lo que está ocurriendo en el Congreso por
por años, incluso décadas, se ha tratado de llegar a un consenso. Vemos que sectores como congresistas como Nidia Velázquez, que no se manifestaba a favor de la solución del estatus de Puerto Rico, ha llegado a consenso con una republicana como la comisionada Jennifer González, y se han unido ambos grupos, tanto republicanos como demócratas, a un mensaje de solucionar el problema de estatus de Puerto Rico, de que se lleve al comité la semana que viene y salga de votación ese proyecto como un consenso, y que se lleve al floor, que se lleve a la discusión, que si luego tienen que llevar, ¿verdad?, lleva a la votación y pasa al Senado, ya eso es un logro grande, gigante, un paso agigantado para resolver el problema de estatus. Hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos hablando a favor de la estadidad para Puerto Rico, así que yo creo que estar el tema en la opinión pública en el Congreso y que baja votación en el Congreso, ya eso es un logro grande para solucionar el problema que tantas décadas. Las discusiones de hoy día entre los populares y PNP, la diferencia entre nosotros es que unos quieren la estadidad, otros quieren quedarse igual y otros la independencia. Y oye, eso es el día a día que queremos solucionar, porque va mucho más allá sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, sobre la ciudadanía, y que hoy día hay más puertorriqueños en los Estados Unidos que el mismo Puerto Rico buscando los beneficios que nos ofrece la estadidad. De paso, Jennifer González dijo esta mañana, haciendo eco también de lo que nos planteó José Delgado, que en efecto podría bajar a votación en comisión el miércoles y antes de fin de mes que se estaría aprobando o por lo menos bajando al hemiciclo de la Cámara. Incluso adujo también, esto fue en entrevista con Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana, adujo a que tiene algunos votos republicanos, pero no pudo ofrecer nombres. Joel, tú planteas que esto sería un gran adelanto para el tema del estatus de Puerto Rico, pero te pregunto, ¿no pasó exactamente lo mismo hace ya más de 20 años con el proyecto de Don Young, que llegó a aprobarse en la Cámara de Representantes, se estrelló contra la muralla de oposición histórica que hay en el Senado estadounidense y no fue un paso grande hacia adelante para la resolución del tema del estatus de Puerto Rico? O sea, ¿por qué este sería distinto ahora cuando ya hemos visto anteriormente proyectos también aprobarse en la Cámara de Representantes Federal y no cambiar absolutamente nada? Yo creo que el mundo cambió en las pasadas décadas. Los derechos civiles, Estados Unidos ha planteado los derechos civiles, la igualdad que se le ha dado a las mujeres, la igualdad que se le ha dado a los grupos LGBTB. Todo eso ha cambiado de hace 20, 30 años atrás, que no tenían los mismos derechos, misma igualdad. Pues el reclamo del pueblo de Puerto Rico. Hace 20 años, para que estemos claros, hace 20 años las mujeres tenían un derecho constitucional al aborto, ahora no lo tienen. Claro, pero todo va cambiando, ¿verdad? Pero no va cambiando en la dirección que me estás planteando necesariamente. Bueno, en unas áreas no, ¿verdad? Y fue hace poco que se revirtió, pero en otras áreas sí se ha ampliado, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho de los homosexuales, la igualdad, el matrimonio. Todo eso ha cambiado, ¿verdad? En los últimos años. En los últimos meses, pues hay otras que han bajado otras opiniones del Tribunal Supremo. Pero la igualdad de derechos, que es lo que nosotros pedimos los puertorriqueños a través de la estadidad, o la independencia a través de ser Estado también, o la determinación de libre asociación, o la independencia. Yo creo que nosotros tenemos que tener ya una solución a nuestros problemas de estatus políticos de una vez por todas y no seguir bajo el colonialismo, en tanto, ¿verdad? Somos las últimas colonias a nivel mundial. Ya basta, y yo creo que Estados Unidos, si quiere dar un ejemplo de igualdad de derechos civiles, ofreciéndole a Puerto Rico lo que nos decidamos, o la estadidad, independencia, o la libre asociación de una vez por todas y no seguir tirijada. Ángel. Bueno, de nuevo, habrá que ver qué se termina radicando y si en efecto pues todo lo que se promete se cumple. Algo me dice en los años que uno lleva analizando estas cosas, que este no ha sido ni el mejor vehículo y tampoco ha sido el mejor trámite legislativo
y claro está, en estricto análisis político, haber dejado a un lado una victoria plebiscitaria a favor de la estadidad y teniendo los cabilderos estadistas que hace poco estuvieron en el patio de Casa Blanca ¿verdad? Y ostentaron una foto con el presidente Joe Biden, pues yo pensaría que ahí es donde tú tienes una oportunidad de tener más y mejores conversaciones a favor de la causa que los mueve, que es la estabilidad, que este ejercicio, de nuevo, es una celebración de un radicando para después descargarse, o sea, que no habrá vista pública, no habrá informe, y después en ese descargue, pues llevarlo a votación, pues mira, llega un momento que más allá del análisis lo que queda es esperar si todo así se cumple. Pero día que pase, día menos que tiene este proyecto de ser viable, de ser aprobado antes del receso congresional y de las elecciones de mitad de término. Por eso, pues, yo mantengo las expectativas, pues, con los pies en la tierra. Ángel, pero algo bien importante de este proyecto, que me gustaría recalcar, este proyecto te da las soluciones que están bajo la Constitución de Estados Unidos, que es la estadidad, es la independencia y la libre asociación. El ELA colonial no se incluyó porque no está bajo la Constitución de los Estados Unidos, que eso es lo importante, que está buscando una solución al eterno problema del estatus de Puerto Rico, no seguir con el estatus actual de no resolver el problema. Bien, pasando a un tema enteramente local y legislativo, ¿dónde están parados ustedes en este momento? Y me quedan como unos 3-4 minutos. ¿Dónde están parados ustedes en este momento con el proyecto? Entiendo que es el proyecto del Senado 931, me corrigen, 931, que asignaría fondos del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica. Si no tiene el lenguaje que le devuelva el dinero al Fondo del Seguro del Estado, el gobierno al fondo, no como dice el PDLC 931, que el fondo buscará los mecanismos para autorrecuperar los 260 millones. Pues, ¿cómo tú puedes recuperar un dinero que te quitaron? Subiendo los costos de los servicios que tú prestas. No hay manera que tú, o sea, ni con Forex, tú le puedes devolver 260 millones de pesos al Fondo del Seguro del Estado. El proyecto original radicado, creo que era el 1034, por Johnny Méndez en la Cámara, era 150 millones del fondo con un financiamiento del gobierno hacia el fondo por 24 meses. Eso se ha eliminado y ahora el lenguaje que está presentado pues no cuenta con mi voto, y en estos 2 días de vistas públicas ni el fondo ni la autoridad han podido defender la iniciativa. Joel. Bueno, Armando, yo como empleado del fondo de carrera no puedo emitir una votación. Lo que sí yo tengo una filosofía, como igual que radica todo el proyecto, el gobierno no está para hacerse de dinero ni llenar las arcas y dejarlas en el banco mientras el pueblo está sufriendo. Yo creo que parte de ese dinero se puede buscar un mecanismo para ayudar a la gente a movernos a energías renovables y poder, ¿verdad?, añadir un pote adicional para tener una solución más permanente para nuestra gente de clase pobre, clase humilde y clase trabajadora, a poder subsanar este vaivén de energía, porque pasaron los 3 meses, luego posiblemente se agrava lo de la guerra en Ucrania, hay un fuego, una explosión, vuelve y sube el combustible y volvemos a comenzar en cero. Hay que buscar soluciones más permanentes en el camino. En esa línea que tú planteaste, Joel, te pregunto si, a los dos incluso, si en efecto le sobra este dinero al Fondo del Seguro del Estado, y tú lo acabas de decir, que estas agencias no pueden existir para generar una ganancia, por eso son gobiernos. ¿No debería también evaluarse si hay que reducir las primas del Fondo del Seguro del Estado para los patronos? Claro que sí, debe de evaluarse, y también trabajar con el plan de reclasificación y retribución de los empleados del fondo que llevan décadas sin trabajar esa reclasificación. Muchos de los empleados públicos del fondo están por debajo del salario mínimo y nos quedamos en la mente de hace 20 años atrás de un fotógrafo que ya ni está en el fondo. Eso fue una plaza única que se creó mal en ese momento, pero los empleados del fondo profesionales está vaciándose la agencia, están mal pagos y el gobierno tiene que hacerle justicia a sus trabajadores. ¿Por debajo del salario mínimo? Sí, hay empleados allí que están hasta por debajo del salario mínimo, porque acuérdate que el salario mínimo que nosotros logramos pasar es para la empresa privada.
allí tú comienzas como conserje y entras por el salario mínimo que a nivel federal. Ángel, último comentario. El fondo no tiene ese dinero en caja. En la vista pública senatorial, el fondo dijo que tiene 2 fuentes de ingresos o 2 fuentes de capital. Su cemento, o sea, sus edificios, sus estructuras y una cartera de inversiones en la bolsa de valores que ellos tendrían que monetizar para producir los 200 y pico de millones de pesos. Pues ese excedente que se está predicando no existe. Es, sobre todo en un mercado a la baja, vender una parte sustancial de las inversiones del fondo, que ellos viven de los dividendos de esas inversiones, para bajar la luz de embuste por 3 meses. ¿Y después de 3 meses qué? ¿Y después de 3 meses qué? Mira, no ha habido encuesta, entrevista, postura que defienda esta iniciativa sin un mecanismo para devolverle de nuevo. Armando, préstame 250 pesos. Pues Ángel, ¿cuándo me los vas a pagar para atrás? No, Armando, préstame 250 pesos y tú buscas un mecanismo para que esos 250 pesos vuelvan a nacer en tu bolsillo, del espacio sideral, del criptomundo. Pues la realidad es que con muchos ceros a la derecha es la transacción que nos ocupa. Claro que hay una necesidad de que la factura baje, pero también hay que reconocer que han metido 7 aumentos. Y entonces, después de los 7 aumentos, quieren traer una novela más política que económica para bajar la luz, y ni siquiera es para bajar el 100% del impacto, o sea que siempre va a haber un incremento. Y el servicio por el piso, y no me tienen que creer a mí, Armando saca 15 minutos y abre la línea de todos los sectores, no en la capital, en todo Puerto Rico que no tienen luz, por no decirte que las fallas eléctricas bajo el manejo de Luma son explosiones en Jayuya, explosiones en Morovis de marca mayor. Armando, el error que ocurrió, que yo veo aquí, es que se comenzó... Te voy a dar 30 segunditos, pero me tengo que ir. Ok, lo que sucede es que se cogió el ejemplo de bajar la crudita, que se le quitó de la reserva a la Asociación de Suscripción Conjunta $50 millones de la reserva para mitigar un mes, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Pues entonces, cuando se ve que el fondo tiene un superávit o supuesto superávit, pues se quiere hacer lo mismo que se hizo con la crudita, pero para 3 meses. Y ahí estamos, esa es la disyuntiva. Muchas gracias a ambos. De paso, Ángel, solo para que sepa, a mí, gracias a Dios, nadie me pide chavos prestados. Parece que saben que yo tengo un récord de 100%. Yo deniego todas las solicitudes de préstamo, no importa cuán bueno sea su crédito. Pero Armando, me acaba de llegar un email que tú tienes una charla esta noche en el Metropol del movimiento valdesiano, de cómo hacer dinero. ¿Qué es eso? Ángel, muchas gracias, Joel. Nos vemos. Un abrazo a ambos. Eran Ángel Matos y Joel Frankie Atila en nuestro panel político aquí todos los jueves. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla. Víctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, lo más bien a ustedes y a los radioyentes. Buenos días también para todos. Agradecido que esté disponible para Sobre la Mesa. Don Víctor, le pregunto, ayer vimos en los periódicos del país una noticia del secretario de Educación apuntando a que están buscando reclutar unos 1.500 maestros en unas plazas vacantes de cara al mes de agosto, que es el mes próximo, para el inicio del semestre escolar. Y se ha planteado incluso que están viendo la posibilidad de reclutar maestros jubilados. Y yo le quería preguntar a usted, porque analizaba esta noticia y planteaba que hay un serio problema aquí, no de mala planificación, sino parecería que de no planificación de los recursos
del Departamento de Educación y vemos esto repetirse. Primero fue que si el cierre de las escuelas, se cerraron un montón de escuelas, no se mantuvo, incluso si estuviesen cerrados los planteles, no se mantuvieron esos planteles al día en caso de que hicieran falta ante una emergencia que puede pasar, como eventualmente pasó con los terremotos. Y ahora parecería que estamos viendo lo mismo. Se jubilan maestros, se promueve la jubilación con programas de retiro temprano, pero entonces no tenemos suficientes maestros, particularmente en materias de difícil reclutamiento, para poder suplir la necesidad que tiene el departamento al inicio de un año escolar. ¿Qué le parece a usted? ¿Ese análisis que hago es correcto? ¿Está faltando planificación al interior del departamento? Sí, mira, el análisis que hace está sumamente correcto y nosotros como institución siempre lo hemos venido señalando año tras año, ¿verdad? La falta de recursos por las malas condiciones que experimentan los compañeros maestros, por la mala sueldo, pero por lo menos ya se hizo, gracias a nosotros, el esfuerzo, el aumentarle a $1,000, pero siempre hemos señalado y le hemos presentado al secretario de Educación que no deje nombramiento para finales de estos meses. Gracias a Dios, ¿verdad? Y al sentarnos en la mesa comenzaron antes a nombrar, pero la falta de maestros, el incentivar para que se fueran los compañeros maestros y más lo que ocurrió con su retiro hizo que la gran mayoría de los maestros decidieran irse sabiendo y queriendo quedarse en el sistema público de enseñanza. Eso crea un caos, una crisis que ya el departamento tenía que estar preparado de antemano y hacer un plan, formular un plan estratégico para entonces estar resolviendo lo que ahora mismo están peticionándole a los maestros retirados. Y el costo que todo esto tiene para el sistema de educación, ¿ustedes han podido estimarlo? Porque estamos hablando aquí de básicamente pagar doble, ¿verdad? Pagamos para que el maestro se retire, que eso tiene un costo porque es un programa incentivado precisamente, y luego tenemos que pagar para reclutarlo de nuevo. Eso es un costo, podemos decirle abismal, ¿verdad? Un costo que tienen que mirar y sale del presupuesto del departamento. Esperamos que ya se hayan identificado, entiendo que sí, los fondos necesarios, pero es duplicar el costo de sueldo para ese maestro retirado, y tenemos que saber cuánto se le va a pagar a aquel que acepte voluntariamente trabajar como maestro por el periodo de 4 horas. El número que da el Departamento de Educación, su secretario, 1,500 maestros, ¿le parece correcto? Pues mira, de acuerdo a todos los años, se jubilan alrededor de 800 a 1,000 maestros. Por años, ese era el número base de nosotros, y siempre estábamos muy pendientes a ello. Ahora, con lo que le acabo de mencionar minutos antes, esas causas por el cual el maestro lamentablemente lo empujaron a retirarse, algunos porque cumplían con los requisitos para su jubilación, otros que vieron que su retiro y su pensión se vio afectada, pudieron comprar tiempo y verdaderamente ese es el número. Nosotros siempre habíamos estimado que se fueron como alrededor de 1,500, alrededor de 1,500 maestros que habían ido en diciembre como 800, faltarían esa cantidad o un poquito más. Y en cuanto al resto de los recursos que hacen falta para un inicio ordenado del semestre escolar, ¿hay otras áreas donde ustedes han identificado necesidades?
Además de educación especial, tenemos áreas, y quiero dejarlo saber, de física no se están nombrando los compañeros maestros, una clase que es tan importante para aquellos que quisieran seguir con la ingeniería, ¿verdad? El campo en la ingeniería, en cuanto a ello, no se están nombrando los maestros de ciencia. El maestro de inglés me estuvo curioso y sorprendente que en escuela superior hubiese necesidad de maestros que se especializan en la lengua española, en español, y por supuesto el de educación especial. Debe de ser la prioridad de cada uno de ellos, y es la necesidad. Tenemos que estar muy pendientes de que cada escuela tenga el trabajador social, que es importante, el consejero escolar, aquellas escuelas que así lo permitan, y los recursos necesarios de un psicólogo y compañeros maestros de escuela vocacional y los institutos. Eso yo entiendo que son las prioridades que debemos de tener en estos momentos para nombrar, y la necesidad que tiene el Departamento de Educación. ¿Y planta física? La planta física, nos hemos sentado con el secretario y también con el ayudante especial Chris Soto del secretario de Educación Federal, viendo el plan ESER, el plan de infraestructura, de mejora de infraestructura. Hay muchas escuelas que ya comenzaron. Vamos a estar la asociación muy pendiente. Ya he compuesto y formado un grupo de compañeros maestros por región para saber dónde están identificando los fondos federales y qué proyectos se están haciendo, y si se están haciendo y están llegando a donde deben de llegar los fondos federales, que es a la escuela, para ir evaluando cómo se está haciendo, cómo se están realizando esos arreglos, tanto en las columnas cortas, igual que en toda la infraestructura. Tenemos una preocupación y nos estamos ocupando en la zona sur, que todavía hay escuelas que no han comenzado. Yo entiendo y estoy esperando 2 semanas con nuestros coordinadores, que es un personal que tenemos en todos los pueblos, para que visiten todas las escuelas y que nos informen cómo está la infraestructura, cómo se está trabajando las escuelas para el inicio del curso escolar. Don Víctor Bonilla, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Siempre a tus órdenes, y gracias por preocuparte por la educación pública de nuestro país. Es el tema más importante y la crisis más grande que enfrenta nuestro país. Yo creo que ahí están muchas de las soluciones para los problemas de Puerto Rico. Así que a usted y a los demás maestros, mi agradecimiento por el trabajo que hacen todos los días. Sí, y para finalizar, quiero decirte, cuando el gobierno, la legislatura, todos los sectores públicos entiendan que la educación es el área primordial de todo gobierno, y nos pongan en prioridad, porque nosotros somos los que educamos y trabajamos con todos los problemas existentes en nuestra sociedad. Educar es educar en salud, es educar en economía, es educar en buenas relaciones, es educar en todas las áreas de una comunidad. Debemos, y hago un llamado a todos los gobiernos de los anteriores, ahora, que prioricen la educación como primer, ¿verdad? Y vaya la redundancia, como el aspecto más importante para salir de cualquier situación que tengamos en nuestra isla. Don Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, y a esta hora
se sienta a la mesa el director ejecutivo de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Emilio Font. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Armando. Gracias por la oportunidad de dirigirme a los puertorriqueños. Claro que sí, siempre a sus órdenes. Hay muchas cosas pasando con el San Pedrito. San Pedrito Correcto. Es el todi puertorriqueño, aunque su nombre científico es Todus mexicanus, por lo visto un error de la historia. Pero además hay un proyecto de la Cámara 518 que ya debe estar de camino al escritorio del gobernador para su consideración para designar como ave nacional el San Pedrito. Háblenos un poquito de este pájaro. Sí, Puerto Rico, por ser isla y estar dentro del contexto del archipiélago caribeño, tiene 17 especies únicas que en la ciencia se le dicen o se denominan como especies endémicas. El San Pedrito es una de ellas, es un ave pequeña que habita básicamente las áreas boscosas de la isla, tanto los bosques de costeros como los de la cordillera central. A nivel de familia es un grupo de aves que solo se encuentra en las islas de las Antillas Mayores, así que en realidad es representativa de nuestro contexto caribeño y nuestro contexto insular puertorriqueño. El poder denominar un ave que nos represente a todos los habitantes que habitamos el archipiélago puertorriqueño, pues nos permite promover la conservación de nuestros recursos naturales y también nos permite en el aspecto económico desarrollar la observación de aves, que es una de las actividades de mayor ingreso en los Estados Unidos y a nivel mundial, y sería otra opción que los puertorriqueños podríamos ofrecer dentro del contexto del ecoturismo o turismo de naturaleza. Así que lo que la SOPI o la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña está buscando es el apoyo de todos los puertorriqueños que disfrutamos de la naturaleza y queremos nuestra vida silvestre, el que se comunique con fortaleza al 721-7000, se identifique por su nombre, el pueblo donde reside, y le deje saber al gobernador que favorece el proyecto de la Cámara 518, que entonces establecería un ave emblemática o un ave nacional para la isla de Puerto Rico. El proyecto lleva ya 2 semanas en la fortaleza y entiendo que solamente quedan 2 semanas adicionales para que el gobernador o lo firme, lo vete o entre dentro de lo que se considera un veto de bolsillo, que es el que no considere el proyecto. Le pregunto, Emilio, usted dice que hay 17 aves endémicas de Puerto Rico, o sea que su origen es exclusivamente el archipiélago puertorriqueño, ¿correcto? Así mismo. ¿Por qué esta y no una de las otras 17? ¿Por qué esta en particular representa mejor a Puerto Rico que cualquiera de las otras? Pues en realidad no lo deberíamos ver dentro de ese contexto de por qué una es mejor sobre las restantes 16. Yo entiendo que todas las 17 especies tienen atributos distintivos y especiales característicos de cada una de ellas. Lo importante es que son únicas a Puerto Rico y que nos representan y que solamente las encontramos dentro de nuestro entorno geográfico. La postura de la SOPI o de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña es que no importa cuál de las 17, lo importante es que cumpla con esa característica de ser endémica o única
de nuestro entorno geográfico. Me llega una pregunta, no sé por qué, yo creo que no recomendaría esto, pero bueno, me llega por Twitter, si el San Pedrito puede sobrevivir en cautiverio, digamos en una jaula. No sé si esta persona tiene uno en su casa, espero que no. Pero Emilio, ¿qué le contestarías al Radio Escucha? Pues estas son especies que son verdaderamente silvestres y difíciles de poder criar en jaula. Ellas anidan en cavidades o agujeros en la tierra. Y otra particularidad de esta avecilla es que son básicamente de dieta a base de insectos, insectívoras. Y mantener aves en cautiverio con una dieta basada en insectos es bien difícil. Sí, me imagino que requiere mucho trabajo y probablemente muchos recursos también. Por último, Emilio, hay una controversia sobre el nombre científico. ¿Qué posición ha asumido la SOPI respecto a esta particularidad de la historia, que el toddy puertorriqueño, que solo existe aquí, solo, ¿verdad? Su lugar de origen es en Puerto Rico, que su nombre científico sea todos mexicanos? Pues básicamente es que la primera vez que se atrapa y se entra dentro de una colección fue a finales del siglo XIX, y cuando se trabaja para la identificación y la descripción del ave, hay unos errores en el proceso, y se entendía de que la especie era originalmente de México y no de Puerto Rico. O sea que eso es un error histórico en el proceso de la identificación de la especie para la ciencia. Esos procesos caen dentro de una organización que se conoce como el Consejo Internacional de Nomenclatura, y ellos tienen unos reglamentos y unos protocolos rígidos para poder cambiar el epíteto o la especie de un organismo. Sin embargo, la SOPI junto a otras organizaciones internacionales dedicadas a la conservación de las aves están llevando a cabo esta propuesta para ver si de alguna manera se puede reconsiderar el renombrar el toddy de mexicano a puertorricensis. Y entonces ese proceso está dentro de otra campaña que actualmente se están recolectando firmas de la ciudadanía puertorriqueña para darle apoyo y poder llevar el caso ante la consideración de esta Comisión de Nomenclatura Internacional, junto al apoyo de Birds Caribbean, que es una organización a nivel regional. Estuvo aquí en conferencia la Sociedad Ornitológica de América. O sea que estamos también buscando el apoyo de otras organizaciones a nivel mundial que se dedican a trabajar para la preservación de las aves. Don Emilio Font, muchísimas gracias por haber estado disponible, y de nuevo el proyecto es el proyecto de la Cámara 518, designaría el San Pedrito como el ave nacional de Puerto Rico. Le agradezco mucho su trabajo de orientación y que haya estado disponible para Sobre la Mesa. Gracias por tu tiempo, y repito el número de la fortaleza nuevamente, 721-7000, y por favor esperemos que todos nos podamos expresar a favor de San Pedrito como el ave que representa a todos los habitantes de las islas de Puerto Rico. Que tengas buen día y gracias por tu tiempo. Igualmente, muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.